Desde lo más profundo de la historia, nos llegan rumores de un modo de pensar, de ver la naturaleza, de describir la realidad. Entre el asombro, las mitologías, las leyendas, lentamente fue tomando forma un acercamiento a la formulación y validación de principios y causas. El uso de una metodología y la sistematización del conocimiento. Red de Radios Socioeducativas de la provincia de Santa Cruz presenta A Ciencia Cierta. Hola, bienvenidos a Ciencia Cierta. En el programa de hoy vamos a hablar de los seres vivos. A veces no somos conscientes de la enorme diversidad de la vida, que abarca desde minúsculos seres compuestos por una sola célula, que no son ni plantas ni animales, hasta los mamíferos enormes, como las ballenas o los elefantes, pasando por millones de especies de plantas, hongos, insectos y por el propio ser humano. El reino de la vida no solo es enorme, sino también enormemente diverso, y para abarcarlo y entenderlo es preciso organizar esa gran diversidad. De eso, precisamente, vamos a hablar hoy, de cómo la ciencia organiza a los seres vivos. Las ideas del filósofo griego Aristóteles sobre la naturaleza del universo fueron prestigiosas durante siglos, aunque eran erradas. Paradójicamente, sus ideas en lo biológico, que solían estar muy bien encaminadas, fueron menos influyentes. Aristóteles pasó años observando minuciosamente animales marinos y creó toda una clasificación de los animales. Como dice Isaac Asimov, uno de los grandes divulgadores científicos a los que solemos recurrir en nuestro programa, el hombre tiende a clasificar las cosas. Y salta a la vista que los perros se parecen a los zorros, los caballos a las cebras y las moscas a los tábanos. Pero Aristóteles vio más allá de lo evidente y notó que algunos animales no pertenecían a la clase a la que más se parecían. Por ejemplo, casi todos ubicaban al delfín entre los peces. Pero Aristóteles notó que, aunque vive en el agua y tenga aletas, el delfín respira aire, pare crías vivas y nutre al feto mediante la placenta, y lo incluyó por lo tanto entre los mamíferos. Aristóteles hizo una larga lista de más de 500 tipos de animales y los agrupó en clases a las que organizó desde la que consideró la más simple hasta la más compleja. A ese tipo de clasificación hoy se llama taxonomía, que en griego significa reglas para ordenar. Durante 2000 años los naturalistas ignoraron esa acertada forma de clasificar de Aristóteles. Los herbarios y bestiarios medievales, libros que describen plantas y animales, además de incluir seres legendarios como monstruosas serpientes marinas, sirenas o unicornios, agrupaban a las criaturas en un orden arbitrario. Aunque en el siglo XVI hubo intentos de clasificación racional, tampoco fueron muy rigurosos. El primer naturalista que hizo una labor tan meticulosa como la de Aristóteles fue el inglés John Ray en el siglo XVII. Ray viajó por Europa, estudió la fauna y la flora, y durante 35 años fue publicando libros que describían y clasificaban las plantas y animales que había estudiado. Al ver la gran diversidad de especímenes, Ray se dio cuenta de la necesidad de un elemento que los unificara, y ese elemento fue el concepto de especie, que definió como un conjunto de individuos semejantes con antepasados comunes, que al reproducirse originan individuos similares a ellos. Además, Ray diseñó un sistema mediante el cual a cada organismo se le daba un nombre en latín, el cual consistía en una larga descripción científica del organismo. Y una vez que la clasificación racional de Ray señaló el camino, los naturalistas no tardaron en ir mucho más lejos. Durante mucho tiempo se clasificó a los hongos dentro del reino vegetal, ya que tienen un aspecto similar a las plantas y están fijos en el suelo.
Sin embargo, a partir de estudios más detallados, se advirtió que los hongos no producen su alimento como las plantas, mediante la fotosíntesis, sino que se nutren a partir de otros seres vivos o de materiales elaborados por otros organismos. Debido a esto, hoy se considera que los hongos no son ni un animal ni un vegetal, sino que constituyen un grupo aparte. Estamos en A Ciencia Cierta hablando de cómo la ciencia llegó a clasificar sistemáticamente la gran diversidad de la vida. En 1735, el naturalista sueco Carl Linné publicó un libro de muy pocas páginas llamado Systema Naturae, que en latín quiere decir el sistema de la naturaleza, y el libro tenía un listado de las diferentes criaturas nombradas y ordenadas según un sistema que el propio Carl Linné había inventado. El libro acabó teniendo una gran influencia y de hecho hoy seguimos usando básicamente el sistema que se proponía en sus páginas, aunque con modificaciones modernas, y desde entonces cada ser vivo tiene un nombre científico muy preciso que lo identifica independientemente del idioma que hable cada científico. Carl Linné, o como se lo conoce a partir de la latinización de su nombre, Linneo, nació en 1707 en el sur de Suecia. Su padre era un pastor luterano que quería que su hijo tuviera el mismo oficio, pero Linneo se decantó por la medicina. Sin embargo, aunque en efecto se recibió y ejerció como médico, de hecho se especializó en tratar la sífilis y llegó a ser médico de los reyes de Suecia, ya en su época de estudiante se dedicó a recoger y estudiar plantas. Claro que en esa época la botánica era parte del plan de estudios de medicina, ya que los médicos preparaban y recetaban remedios derivados de las plantas. En la época de Linneo, los naturalistas eran en gran medida exploradores que viajaban investigando el mundo natural. Linneo solo exploró el norte de Europa, cuya naturaleza hasta entonces no había sido bien investigada, pero cuando se convirtió en profesor universitario envió a casi una veintena de estudiantes a todas partes del mundo: América, Australia, el Pacífico Sur, Japón, África y el Medio Oriente. De hecho, unos cuantos de estos estudiantes murieron durante esos viajes. A medida que le enviaban más especímenes de plantas y animales y Linneo modificaba sus conceptos, fue reeditando su obra que, de un simple librito, llegó a constar de muchos volúmenes. En su obra, Linneo describía cada especie de planta y animal y agrupaba las especies similares en un género. Finalmente daba a cada criatura dos nombres en latín, uno según su género y otro según su especie. Por eso el sistema de Linneo se conoce como nomenclatura binominal y en realidad se parece mucho a nuestra forma de identificarnos por nombre y apellido. Por ejemplo, aunque el tigre y el león sean diferentes, están relacionados, por eso pertenecen al mismo género. Ese género se llama pantera. El segundo nombre sirve para distinguir al león de otros animales del mismo género. Así, el león es pantera leo, o sea, pantera león, mientras que el tigre es pantera tigris, o sea, pantera tigre. Fue Linneo quien dio también a los seres humanos un nombre en latín. Al principio nos llamó Homo diurnus, es decir, hombre diurno, aunque luego lo modificó a Homo sapiens, o sea, hombre que sabe, donde Homo es el nombre de nuestro género y sapiens el de nuestra especie. De la clasificación por géneros y especies, Linneo pasó a agrupar géneros similares en órdenes y órdenes semejantes en clases. Entre los méritos del biólogo francés Georges Cuvier se cuenta el de hacer avanzar la taxonomía hacia las criaturas que ya no existen. Hacia el año 1800, los naturalistas empezaron a estudiar lo que llamaron fósiles, o sea, restos mineralizados de antiguos seres vivos. Cuvier descubrió que a partir de algunos huesos fósiles de un animal extinto, en gran medida se podía deducir cómo era el esqueleto entero, lo que posibilitó la descripción completa de las criaturas extintas y su inclusión en la taxonomía junto a los animales actuales. Es debido a eso que, por ejemplo, hoy nombramos a los dinosaurios como Tyrannosaurus rex
o Argentinosaurus vinculensis, con el mismo sistema binario de género y especie que a los animales actuales. Estamos en La Ciencia Cierta hablando de la clasificación que Linneo hizo de los seres vivos. La labor de este médico sueco fue sumamente útil. Gracias a su taxonomía, por primera vez los naturalistas tenían un sistema en común para denominar a las distintas criaturas. Hoy, cuando a nivel científico se habla del Gallus domesticus, se sabe que se está haciendo referencia a la gallina, sin importar la lengua materna de quien esté hablando. Como dijimos, antes de Linneo, las clasificaciones solían ser caprichosas. Podían agruparse los animales según su utilidad para el hombre, o incluso de acuerdo a si se los consideraba nobles y bellos o vulgares e intrascendentes, y apenas se tenían en cuenta las características anatómicas. Linneo, en cambio, dio gran importancia a los atributos físicos. Pero no todos adoptaron el sistema con entusiasmo. Como dato anecdótico, podemos decir que a algunos hasta les molestó la tendencia de Linneo a nombrar géneros y especies mediante alusiones sexuales, aunque fueran en latín. Linneo agrupó las plantas según la naturaleza de sus órganos reproductores y las describió sexualmente de una manera que a algunos les pareció demasiado humana. Los textos de Linneo estaban llenos de plantas con nombres como clitoria, fornicata o vulva, y con los años algunos incluso fueron reemplazados por otros nombres. Pero además de estas modificaciones pudorosas, al sistema de Linneo se le introdujeron muchos otros perfeccionamientos a medida que las ciencias naturales se fueron especializando. Las principales modificaciones fueron la introducción de jerarquías adicionales, las categorías de clase y familia, y en sus acepciones biológicas empezaron a usarse en las décadas de 1750 y 1760. Pero la categoría filo la acuñó en 1876 el alemán Haeckel, y familia y orden se consideraron intercambiables hasta principios del siglo XX. Linneo llegó a ser en vida un científico prestigioso y de hecho fue nombrado noble por la corona sueca. Falleció en 1778 y un tiempo después su familia vendió su biblioteca, sus manuscritos y sus colecciones de historia natural al naturalista británico James Edward Smith. Todas esas pertenencias actualmente forman parte del patrimonio de una de las sociedades científicas más importantes del mundo, la Sociedad Linneana de Londres, que fundó el propio Smith. Pero, obviamente, el verdadero legado de Linneo es su taxonomía, gracias a la cual la enorme diversidad de la vida puede organizarse sistemáticamente de un modo preciso y universal. En la actual taxonomía linneana, el hombre tiene su lugar. Yendo de lo más general a lo más específico, los seres humanos estamos dentro del reino animal y formamos parte del filo o división de los cordados, que son los que tienen una cuerda dorsal, que en nuestro caso es la columna vertebral. Pertenecemos a la clase de los mamíferos en la que las hembras de la especie amamantan a sus crías. Y estamos dentro del orden de los primates, que nos incluye junto a todos los simios y otros animales similares, llamados lémures, lórices y tarseros. Además, formamos parte de la familia de los homínidos, que compartimos con los orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Por último, nuestra especie, la especie Homo sapiens, forma parte del género Homo o humano, del que actualmente somos los únicos representantes, pero que hace miles de años compartíamos con otros humanos de diferentes especies como los neandertales y los floresienses, que actualmente se han extinguido. Y como ya es costumbre, en el último bloque vamos a hacer las recomendaciones bibliográficas. Así es, y en este caso vamos a recomendar dos libros que tienen el mismo nombre, ya que uno está dedicado a docentes de ciencias naturales y otro a jóvenes. El nombre del libro, de ambos libros, es Los seres vivos, clasificación y formas de desarrollo.
Ambos libros están disponibles gratuitamente en línea, en formato PDF, y bueno, cuentan con explicaciones muy simples y breves, amenizadas con toda una colección de fotografías. Además, la Sociedad Linneana, que mencionamos en nuestro programa, tiene una página web que se puede explorar también de manera totalmente gratuita, y la dirección de la página es www.linnean.org. Muy bien, hasta un nuevo encuentro de A Ciencia Cierta.